Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, como todos los martes, a Tu Viaje del Héroe. Nos toca hoy, finalmente, el arquetipo del mago. Nos vamos acercando al final. Me parece que este es uno de los preferidos, de los que más ganas iba a haber de que llegara, ¿no? Así que, como les cuento siempre, todos los martes transmitimos en vivos a través de las redes de Transpersonales. Pueden encontrarlas todas en www.transpersonales.com, pero bueno, Transpersonales en Instagram, Facebook y YouTube. Para vernos en vivo. Así que en vivo en realidad es por Instagram y por Facebook y después lo subimos a YouTube. No estoy transmitiendo en vivo desde YouTube. La única vez que lo hice me generó un poco como de lío. Así que les invito también a que compartan este video, así les llega a más gente, a más personas. Estamos haciendo Tu Viaje del Héroe. El viaje del héroe es una manera de entender cómo vamos evolucionando interiormente, cómo se va ampliando la conciencia, cómo vamos creciendo y desarrollando nuestra parte más auténtica, que es la esencia, que suele estar escondida detrás de una máscara que armamos para sobrevivir en el mundo, lo que se suele conocer como la personalidad. Y estamos trabajando con el libro de Carol Pearson. Ella sintetizó todos los arquetipos, esos patrones de conducta que nos habitan en 12. Cualquier otro que aparezca seguramente va a ser un subsidiario o un subtipo de estos 12 arquetipos que estamos trabajando. Y dividió este viaje del héroe en 4, 4 y 4. Ya estamos en la tercera etapa, que es el retorno del héroe al hogar. No importa si te perdiste los vivos anteriores. Estoy acá por Instagram, allá por Facebook. No importa si te los perdiste, son autoconclusivos. Y si te interesa y recién escuchás por primera vez y este es el mago, bueno, podés ir y buscar los anteriores. La semana pasada trabajamos con el emperador y hoy nos toca con el mago. La semana que viene será el sabio y luego finalmente el loco o el bufón. Y después haremos un cierre. Así que vamos a estar hasta fin de año con esto. La dinámica es esta, pueden ver cualquier vivo cuando quieran y si se quieren sumar al Zoom que hacemos después del vivo, me escriben y yo les paso el link para que se sumen. Y en la semana tenemos un grupo donde compartimos material, vivencias, dinámicas, etc. Así que está pensado como un taller online, una manera de llevar esos fogones que hacíamos de forma presencial a las redes. Así que bueno, hoy nos toca el mago. Ya estuve invitando gente a que se sume. Les pido a ustedes también que compartan en sus historias en Instagram o compartan en algunos grupos afines mientras me están viendo, es apretar tic tic tic. Si comparten el video nos ve más gente, llegamos a más gente y construimos red. Así que bueno, vayan saludando también por Facebook, por Instagram, los estoy viendo acá para que les lea los saludos y bueno, pueden ir preguntando, yo cada tanto corto lo que voy contando y voy respondiendo, así que háganme referencia a lo que comentan, porque capaz lo leo 5 o 10 minutos después de haberlo dicho. Así que ya saluda acá Malerés, saluda en Instagram, en Facebook todavía no saludo a nadie. Pero bueno, vamos a hablar del mago entonces, que genera bastante expectativas, pero no desilusionarlos. Ustedes saben que yo tengo una tendencia más a ir a lo racional, y lo más irracional que tolero en mi vida es toda la teoría del inconsciente. Me parece que casi todo lo que vivenciamos se puede explicar desde la idea de inconsciente. Cuéntenme también si se escucha bien, que sobre todo en Facebook tengo el micrófono. Saluda Sole también desde Instagram. Bueno, yo creo que casi todo, mientras voy preparando mate, espero que ustedes preparen el suyo. Cuando hacíamos los fogones presenciales, que no eran hasta ahora obviamente, eran a las 7, nos quedamos hasta las 10. La comida que circulaba por ahí, cómo se extraña eso. Bueno, tengo el medio cielo en Tauro, así que todo lo que tenga que ver con lo laboral está vinculado a los placeres y la comida. Siempre hay mucha comida donde yo trabajo. Así que bueno, me hago unos mates acá. Yo soy bastante racional, digamos. Eso no significa que, y me parece una buena actitud frente a la vida, que uno niegue esas cosas que lo racional no explica. Jung decía, no soy tan necio como para negar lo que no puedo explicar. Hay ciertamente cosas que no podemos explicar, pero no por eso, y justamente por eso en realidad, cuando intento explicarlas y hablo de ciertos conceptos, estoy eligiendo un lenguaje simbólico para hacer referencia a algo que escapa a esta realidad. Hoy vamos a hablar mucho de esta realidad y la segunda realidad, así que los voy a invitar a que vean el fogón donde hablamos de, está en Instagram TV, está
en Facebook, está en YouTube, hablamos de la espiritualidad como una facultad mental, ¿no? Esa segunda realidad a la que accedemos y que tenemos toda una parte del cerebro que está dispuesta para que accedamos ahí. Al lugar que accedemos ya lo podríamos discutir si quieren metafísicamente, pero psicológica y biológicamente estamos preparados para acceder a una segunda realidad. Y el mago es un poco la llave que nos permite acceder a esa otra realidad, de eso vamos a hablar hoy. Y todo eso que no puedo explicar y que escapa a lo racional, lo coloco en ese lugar que es lo inexplicable. Y cada uno va a conectar seguramente con un símbolo, una imagen, un lenguaje que va a expresar eso que está viviendo. El que ve un fantasma, ve un fantasma. El que ve un demonio, ve un demonio. Hay una realidad psíquica. Pero no por eso la vamos a explicar desde el paradigma mecanicista, desde el paradigma racional. Cada cosa en su lugar. Yo por eso digo, no lo niego, no es que no sucede, pero a veces cuando le queremos poner una etiqueta le pifiamos y hasta diría yo, le jugamos en contra, porque seguramente es mucho más profundo que cualquier cosa que nosotros podamos explicar. Y cuando hablábamos de los misterios, es entregarse a eso, que es otro misterio de la vida, es entregarse a lo que no puedo explicar y vivenciar el proceso de transformación que genera en mí. Y esa es otra palabra muy vinculada al mago, que es la transformación. Así que vamos a hablar un poco de los personajes y las imágenes míticas a las que evocamos cuando hablamos del mago, pero vamos a tratar de bajar a tierra y entender que a todos nos habita un mago, todos tenemos ese arquetipo. Pasa que conectamos más o conectamos menos. Así que vamos a bajar a tierra esta idea de lo que es ser un mago. En esencia, toda acción, actitud, ya vamos a ver, que genere una transformación es propia de un mago, ¿no? Y cuando esa transformación es oscura, estamos hablando de un mago oscuro, un hechicero, una bruja. Pido disculpas por el tema de género, vamos a hablar de mago, no de maga, no voy a hablar de mague, pero entendamos que esto es genérico, ¿no? Y que una mujer puede tener tranquilamente un mago interior, no una maga. Y un hombre puede tener una maga y no un mago. No tiene que ver con los géneros. Así que pido disculpas o digo que siento mucho de antemano esta cosa genérica que, bueno, el otro día Dolina decía, el lenguaje, como los ríos, encuentran su curso hacia el mar. Si es nuestro destino hablar con la E, hablaremos con la E. El lenguaje no depende de la Real Academia Española. Finalmente se habla como se habla, ¿no? Y el lenguaje, y esto también es algo del mago, el uso de la palabra, es un reflejo del proceso psíquico personal y a su vez del proceso psíquico del inconsciente colectivo, del proceso psíquico de la humanidad. Así que, bueno, seguirá transformando de acuerdo a cómo se vaya manifestando el mago de la humanidad. Bueno, veo saludos acá. Nati saluda, qué hermosa noche para hacer red. Gracias Nati, bella. Festejamos Halloween el viernes pasado. Habrán visto alguna historia por ahí, media clandestina, porque digamos que no está del todo bien lo que hicimos, según algunas normas. Y me di el gusto de cantar con Nati Un Mundo Ideal de Aladino. Yo no pego un tono, no afino, pero ni de casualidad. Pero bueno, me di el gusto, me divertí. Así que gracias Nati, te quiero. Bueno, Gigamesh. Adelante y bienaventurado, saludan acá, Bruno, buenas noches. Mate dentro de un ratito, dice. ¿Cuánta estructura? Nada, te peleo. Nati, se escucha impecable. Bueno, hay que ver lo que es impecable para un capricorniano con sol en casa 6. Yo, Rodri, buenas, qué gustazo estar de vuelta y verles también. Acá aplaude Susana, saluda a Mabel, Lili, hola Lili. No saben los disfraces, la verdad que no subí muchas fotos, pero no saben los disfraces que llevaron, se lucieron de una manera increíble. Bueno, y a ver en Instagram, bueno, gente que se conecta, pero no saluda. Saluden. Pregunten, interrumpime, Iván, dale. Mandame audios haciendo preguntas. Los que me tengan en WhatsApp, manden audios haciendo preguntas, que me re gusta esa dinámica de que se escuche el audio en el vivo. Así que si se animan, mándenme audios y yo los saco. Aclárenme, este audio es para el vivo, ¿sí? Bueno, venimos del arquetipo del rey, estamos en los últimos 4, son el retorno, son los más evolucionados. Rey, mago, sabio y loco.
Para algunos es medio raro, ¿no? Que el mago esté antes que el sabio. Bueno, tiene que ver con que el sabio ya no quiere tanto transformar la realidad, ¿no? Hay como un entendimiento de que todo sigue un plan divino y bueno, el loco ya está incluso más allá del entendimiento. El mago, vamos a hacer hincapié en esto, todavía tiene intención de transformar la realidad. Por eso, de alguna manera, lo ponemos con cierto mini apego, si quieren, a la realidad que vivimos. Entonces, por eso el mago está antes que el sabio. Y venimos del rey, que el rey es quien logra concretar en el mundo el propio mundo interior. Pero ese mundo interior, ¿quién lo gesta? ¿Quién lo trae desde lo trascendente? El mago. El mago de alguna manera conecta en términos junguianos, si quieren, el inconsciente colectivo con el inconsciente personal. Uno podría pensar que el mago opera sobre la realidad, obviamente, pero pareciera que ahí trabaja en equipo con el rey, ¿no? El rey es el que tiene conciencia de cómo su accionar va a afectar no solo a él, sino a todo su entorno. Entonces, trabaja en equipo con el mago, como decíamos en el encuentro anterior, y también con el sabio, ¿no? Esta es la gran corte, fíjense, está el rey, sus dos asesores, el mago y el sabio, y finalmente el bufón, que es el único que podía tomarle el pelo al rey, que podía ridiculizarlo, que podía imitarlo, todos los demás no. Es como un recordá que igual sos humano, ¿no? Recuerda que morirás, memento mori. Así que el rey crea y mantiene la realidad, el mago la transforma y la trae desde un lugar trascendente, podríamos decir del inconsciente colectivo, desde la segunda realidad. Cuando uno habla de mago, les invito a que ya me pongan antes de que yo diga nada, cuando yo digo mago, ¿en qué piensan? ¿No? Yo anduve poniendo por ahí un videito de Mickey, que es bueno, bien capitalista, bien todo lo que quieran, pero la verdad que Disney trabaja con arquetipos. Y este aprendiz de mago, que es Mickey, que acá tengo este peluche que me regaló mi hermano, que me lo trajo de Disney, me dice, siempre me hizo acordar a vos, porque yo sabía que yo de chico miraba esto y mi hermano se acordaba. Así que acá está este y bueno, un beso a mi hermano que lo quiero tanto. Bueno, estuve poniendo unas historias con esto. Él es el aprendiz, fíjense qué pasa con Mickey ahí. Quiere el atajo fácil, quiere convertir la escoba en un asistente que lo asista a él, cuando él todavía no maneja esta cosa de la transformación. Es uno de los últimos arquetipos el mago, no es fácil integrarlo y que vibre bien. Se le van las cosas de las manos, ¿no? Finalmente llega el mago maestro y bueno, le pega un escobazo y deshace el hechizo fácilmente, pero cuando él experimenta por primera vez la magia, y esto nos pasa a nosotros también, muchas veces le tenemos miedo. Es muy normal que nosotros metamos a nuestro propio mago interior en sombra y lo visualicemos como algo oscuro, porque cuando lo experimentamos y lo queremos compartir con nuestros pares, nos tildan de loco, no nos entienden, no nos entendemos nosotros, menos nos van a entender los demás. Entonces, pareciera que uno accede al mago con el tiempo, aunque lo experimenta de chico, porque ¿de dónde venimos? Venimos del origen. Y el mago, esa famosa imagen del mago haciendo un gesto así, ¿no? Una mano así y la otra hacia abajo, que se ve, por ejemplo, en el tarot de Rider-Waite, lo que simboliza es la conexión entre lo superior o la segunda realidad o el inconsciente colectivo y lo terrenal, ¿no? Hay una espiritualidad que es ascendente y hay una espiritualidad que es horizontal, diríamos. Lo horizontal está más vinculado con lo femenino, ¿no? Esa conexión con la tierra, sabiendo que acá donde estoy, en este plano, todo está interconectado. Y siempre se vincula a lo femenino porque lo femenino tiene que ver con la tierra, con lo nutricio, con lo alimenticio. Y esa espiritualidad vertical es una conexión, ya quizás puede ser entre la mente y el cuerpo, entre lo espiritual, y bueno, se fue adjudicando simbólicamente a lo masculino, ¿no? Algunos autores hablan de que hubo un matriarcado, en época del matriarcado la espiritualidad era horizontal. Con el patriarcado, cuando ya se deja de adorar a la diosa luna, la triple diosa, bueno, todo esto habla Robert Graves, no me voy a extender en esto, y va ocupando un lugar central el hombre, aparece esta idea de espiritualidad vertical, que bueno, después toman las religiones. ¿Dónde está Dios? En el cielo, ¿no? Bueno, lo que les iba a decir, que en qué mago piensan cuando yo hablo de mago, qué imagen les viene de la cultura popular o de donde sea, ¿no? Yo digo mago, ¿y ustedes qué me dirían? Gandalf, acá ya están contestando. Saluda a Lili, saluda a Jime, buenas, dice Jime. ¿Cómo se llamaba el mago del Señor de los Anillos? Pregunta Sil acá. Estoy haciendo lío, esperen. Primero Jime. Bien, buenas noches a todos. Después Claudia. Hola, buenas noches. Sil. ¿Cómo se llamaba el mago del Señor de los Anillos? Es el... esperen que se me mueve el chat.
el que más los acompaña en la travesía. Ese me gusta. Sí, es Gandalf, la Sebastián le pone abajo. Bruno dice sí, Gandalf. Bueno, o sea Gandalf también para un flyer, ¿no? Exacto, dice sí, gracias. Y a veces me dice, cuando pienso en magos, pienso en poder, en capacidad de revolución. Si hablamos de una imagen, pienso en Merlín. Bien, bien. Un montón de conceptos que vamos a trabajar. El poder, el empoderamiento, la revolución. La palabra revolución tiene que ver con vuelta. Cuando uno da una vuelta completa gira las cosas, por eso en historia se habla de las revoluciones sociales, sí, hay un cambio, ahí también hay una transformación. Tiene que ver con el poder y tiene que ver también con, por ejemplo, con el activismo político. Vamos a hablar de eso. Sil dice la capacidad de ver más allá, intuición, anticipación y acción. De eso también vamos a hablar, muy bien. Acá Aldana dice Piedrabuena. ¿Qué nombre? Piedrabuena. El mago puede ejercer la manipulación y un mago que piensa Merlín. Bien, manipular con una carga más negativa si se quiere, ¿no? Bien, yo siempre digo, o me gusta pensar que para distinguir, ¿no? El que manipula va en contra del otro. Distinto es enrolar, persuadir, etc. Ahí si lo ven, anda rotito, roto. ¿Lo ven en cámara? Roto. Igual. Bueno, Claudia Medina dice el mago Merlín. Bien, bueno, más o menos van todos al mismo lugar, ¿no? Acá en Instagram, los celtas, vamos a hablar un poquito de la Wicca. Merlín, dicen acá también, Merlín. La expresión mágica dentro de cada uno. Hola Fer. Bueno, hablando de magos, acá está tienda multidimensional Bibidi Babidi Boo. Está conectado. Venden todo tipo de cosas, búsquenlos en Instagram. Pero bueno, Bibidi Babidi Boo son las palabras mágicas del hada de Cenicienta, ¿no? Iván dice, cuando pienso en magos, pienso en la dualidad. Siempre hay un mago bueno y un mago malo. Porque nosotros somos así, a nosotros tenemos esos dos magos, ¿no? Dice Iván, como que las enseñanzas son las mismas, pero cada uno sigue su camino. Sí, decíamos en el encuentro anterior que le tenemos miedo a nuestro emperador interior, a nuestro rey, a nuestro mago, porque son como los arquetipos más poderosos y pueden hacer tanto bien como tanto mal, ¿no? Bueno, avanzo. Sí, lo tenemos a Merlín, ¿no? Este personaje que aparece. Es interesante porque Merlín es hijo de un demonio y de una humana. Merlín es el mago que aparece en el ciclo artúrico. El ciclo artúrico es una compilación de historias en torno a un personaje semirreal, un líder bretón que se enfrentó a la invasión normanda. Estamos hablando de la Gran Bretaña. Y todos los relatos en torno a él, que después se fue cristianizando y aparece en Santo Grial y aparece Sir Galahad, que por ejemplo es como el modelo el cristiano modelo, el que hay que seguir. Todos esos relatos compilan un montón de tradiciones originarias de los bretones y de la cultura celta, de la tradición celta. Después se cristianiza, pero ahí aparece Merlín, que es hijo de un demonio y de una humana. Entonces es poderoso y siempre está en ese encuentro con su sombra, ¿no? Espero que lleguemos a hablar de la sombra del mago en el vivo, si no hablaremos en el Zoom. Y en El Señor de los Anillos, si bien no es una maga, Galadriel, este personaje, esta reina elfa que hace Kate Blanchett, hay un momento donde se ve tentada por el anillo y se convierte como en una especie de brujo oscuro, de elfo oscuro, si quieren. Es decir, hay un entendimiento muy profundo de la sombra, tanto en el arquetipo del rey como en el arquetipo del mago. Decíamos que el rey sabe que existe la sombra y va a tomar decisiones en consecuencia. La humanidad no es buena y ya. Y el mago también tiene la misma relación con su sombra. Él tiene que entender que esa sombra lo habita y que lo puede convertir en un mago oscuro. Si un mago luminoso transforma para que todos expresemos nuestra esencia y se cumpla un plan trascendental, el mago oscuro va a transformar para obtener cosas materiales, placeres, para posicionarse socialmente, y va a manipular, como decían por ahí. Entonces, el trabajo del mago es enfrentar a ese monstruo, enfrentar a ese dragón, para darse cuenta que ese dragón él es el mismo. Hay muchas historias donde una vez que el mago vence al dragón se da cuenta que ese dragón es él, es su parte oscura, y ahí nomás la integra. Y esa parte oscura se convierte en un aliado poderoso si es necesario utilizarlo. Y a partir de entonces el mago no puede ser manipulado por nadie, porque ya sabe quién es, con su parte luminosa y con su parte oscura. Ya lo adelanto ahora porque no creo que lleguemos al final a hablar de la
de La sombra del mago. Rodrigo dice, el gran mago de Oz y las brujas cardinales. Sí, alta historia. El mago de Oz, el viaje del héroe. Que es un mago trickster, es un mago farsante, ¿no? Bueno, no me voy a detener ahí porque no avanzamos. Otro mago, bueno, como sabemos, es Gandalf, este gran mago, el mago gris, mago blanco. Bueno, hay todo como una historia oculta en Gandalf que Tolkien no termina de contarnos quién es. De hecho, en una de las películas se ve que él ya no es más el mago gris, se convierte en el mago blanco. Bueno, los colores siempre van a estar haciendo referencia a qué tipo de hechicero es. Y hay como una mezcla siempre, puede pasar esto, los arquetipos no sean de forma pura, con el sabio, que es el próximo arquetipo. Y en el Rey León lo vemos a Rafiki, es el sabio y es el mago, es el que entiende, el que se da cuenta que Simba está vivo. Ven más allá de lo aparente y de lo evidente. El mago ve vínculos donde lo racional no ve vínculos. Y ese es el pensamiento simbólico. Yo a veces hago chiste con todo el respeto del mundo para quienes sean disléxicos. No es que yo sea disléxico, pero he tenido muchas faltas de ortografía, he escrito mal los números, he confundido las palabras. A veces esa especie de dislexia, que no llega a ser una dislexia, es la que te permite que uno asocie cosas que no son tan evidentes. Así que reconcíliense con ese mundo confuso que tienen en la cabeza, porque es lo que les permite ser magos, digamos. Rodrigo, la del trickster, mi tipo de mago. Sí, estás muy identificado, Rodrigo, vos con el trickster. Ya hay que ir integrando otros arquetipos, me parece. Harry Potter, dice Jime. Bien, ese es otro estilo de mago. Ese es un mago que no. Harry Potter, en gran parte de la historia, yo no leí los libros y vi las pelis muy así nomás. Pero como que él es el héroe, aparte de ser el mago, ¿no? Y no reconoces su mago interior, ¿no? Como que le escapas a todo su poder. Bueno, voy a avanzar. Lo tenemos a Gandalf, que es una mezcla un poco también con el arquetipo del viejo sabio. Muchas veces van de la mano el mago y el sabio. Y hoy, bueno, en las culturas pueden recibir distintos nombres. No siempre un mago tiene que ser un mago, un hechicero, ¿no? Un mago puede ser un chamán, un brujo, un hechicero, un curandero, un adivino, un sacerdote, una sacerdotisa. Bueno, bruja, hechicera, todo lo que tenga que ver con el género femenino. Y hoy yo les pregunto, a ver si los leo. ¿Quiénes son los magos hoy? Independientemente, vamos a hablar de profesiones. Vamos a hablar de gente que realice ciertos artes, ciertas actividades, que podrían trabajar con cuestiones que antes sí trabajaba el mago, el oráculo, el sacerdote. ¿Qué profesión es hoy un mago? Y no estoy hablando del mago de la galera que saca un conejo, ¿no? Dislexia yo, dice Lili. Me ponen acá, lo voy a decir porque si no, no avanzo más, pero vayan escribiéndolo. Hay doctores que son magos hoy, hay sanadores que son magos, los psicólogos que trabajan con el inconsciente desde un lugar integral. No estoy hablando de un psicólogo ortodoxo, ¿no? Que no se sale de lo freudiano. Un consultor psicológico, una persona que haga tarot, que haga astro, cualquier persona que trabaje con esa otra realidad, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pero ya podemos ir pensando que los magos de hoy son esas personas que nos ayudan a conectar con esa parte de nosotros que es de alguna manera más intangible, por decirlo de alguna manera. Vamos a nombrar, quien quiera puede investigar. Hay una autora que se llama a sí misma Starhawk, ¿no? Como estrella y halcón, que es un referente en la literatura Wicca. De Wicca vamos a hablar cuando terminemos el viaje del héroe y empecemos con el ciclo de tradiciones de sabiduría. 1 o 2 encuentros los vamos a dedicar a la Wicca, con el permiso de todas las mujeres, porque en realidad es una religión o una tradición chamánica. El término chamán es antropológico, ¿no? Es etnológico, es una categoría para definir a los magos de distintas culturas, y que en realidad adoran a la diosa y está más vinculado a la mujer. Así que yo voy a hablar un poco de eso con permiso de las mujeres, y si se aparece alguien que sepa de Wicca y alguna mujer, a ver, acá alguien dice algo. Ah, bueno, nada que ver, me hablan sobre otra cosa. Ella define, ¿sí? Starhawk, no me acuerdo el nombre ahora, no tendría que haber puesto acá. Bueno, es el arte de cambiar a conciencia la voluntad. Y uno puede cambiar la voluntad, primero propia, evidentemente, ¿no? Cuando yo quiero generar un cambio de hábito, por ejemplo, y tener una vida más saludable, o dejar un trabajo en el que me siento morir y quiero hacer algo más auténtico, opera mi mago interior.
Y tengo que hacer un trabajo, y vamos a hablar, por ejemplo, de los rituales, cómo el ritual ocupa un lugar importante en eso, propiciando que el mago se exprese. Entonces, primero mi voluntad, pero puedo cambiar la voluntad de los demás, no desde la manipulación, ese es el mago oscuro, sino que, por ejemplo, ella, que aparte es activista feminista, lucha por los derechos y la igualdad de las mujeres, cuando uno marcha y cambia la realidad desde la vanguardia de una protesta, aunque sea violento, porque a veces está el arquetipo del guerrero ahí muy presente, uno está manifestando su arquetipo del mago. Pero también con las antiguas tradiciones que me permiten, que me dan herramientas para desarrollar la psiquis, desarrollar la intuición. Vamos a hablar más adelante puntualmente de la intuición, que creo yo que es el gran tema del mago. Dice Starhawk, que no me acuerdo el nombre, digamos, humano. La magia siempre cambia la realidad de un modo más rápido que lo que se podría esperar de un proceso natural. Esta es otra cualidad de la magia. La magia cambia la realidad en el momento. Siempre el mago, y esto por ejemplo se ve en el tarot de Rider-Waite, está con los 4 elementos a su disposición, ¿no? Hay un tarot muy lindo, 2 tarot en realidad, el del antes y el después, que muestran cómo el mago transmuta o manipula o trabaja con los elementos. Ese poder controlar los elementos o disponer de los elementos es una característica del mago. Pero cualquier realidad, cuando yo le cambio la energía a otro, el estado anímico, o lo asisto a tomar una decisión que le va a cambiar la vida, ahí podríamos decir que se está aplicando nuestro mago interior, está manifestando nuestro mago interior. Otra cosa que podríamos atribuirle a los magos, porque a veces pensamos que, de hecho, la palabra mago viene del persa y hace referencia a una casta sacerdotal. Había un tipo de sacerdote que era el mago. Después, culturalmente, se toma la palabra para designar múltiples cosas, como vimos, ¿no? Pero justamente un sacerdote, ¿qué es? Es un puente entre la divinidad y el hombre. De alguna manera es lo mismo que el mago, que conecta lo trascendental con lo terrenal. Iba a decir algo, bueno, y nos parece que el mago tiene que ver con lo profano, tiene que ver con lo pagano, ¿no? Con lo no religioso, y sin embargo, las religiones tienen un lugar para esa magia. Y cuando las religiones hablan de milagros, lo que estamos viendo es que se opera sobre la naturaleza. Cuando Cristo convierte el vino en sangre, el pan en carne, en su propio cuerpo, o multiplica los peces, etc., o camina sobre el agua, esos milagros, ¿no? O sana al enfermo, o revive a Lázaro, Lázaro era el muerto o el ciego, bueno, no sé. Cuando opera sobre la realidad y la modifica, está aplicando ese arquetipo que llamamos del mago. Los milagros son modificaciones de la creación divina. Y en ese sentido, fíjense qué interesante, el Islam no acepta los milagros. Él dice, si la creación es creada por Dios y Dios es perfecto, su creación no puede ser imperfecta. Y un milagro daría lugar a la posibilidad de que la creación no sea perfecta. Entonces, en el Islam no existe el milagro, ¿no? Todo es perfecto tal cual es. Pero Moisés también, cuando abre las aguas, si bien, bueno, Jesús, Buda también operó milagros, Moisés va a decir que fue Dios actuando a través de él, vamos a hablar de eso, ¿no? Hay una divinidad que actúa a través del mago, de alguna manera. Muchas tradiciones y religiones hablan del concepto de pide y te será dado, ¿no? Busca y lo encontrarás, golpea la puerta y se te abrirá. Nosotros necesitamos manifestar a través de la palabra, a través de la escritura, a través de un ritual, aquello que deseamos. Y el mago es el que va a operar para que eso que deseo sea auténtico y que con la ayuda del rey se pueda concretar en algo, ¿no? Por eso una salida fácil para cuando las cosas no se concretan es decir, bueno, eso no era para mí, ese no era un deseo auténtico, eso no tenía que ver con mi esencia. Bueno, lo podemos discutir. A ver acá. El reikista, el yoga, sí, vamos a hablar de eso. El coaching, dicen acá. El reikista es un mago. Mi psicóloga, Jimena dice, mi psicóloga, o sea, la de ella. Le digo maga, porque se llama Magalí. Es tremendo, mi psicóloga se llamaba Clara. Tipo, me clarificaba todo, ¿no? La actual se llama Viviana, y me da un tipo Viví, ¿no? Gerald, dice Jime,
de Rivia, de Witcher. No sé, yo cuando vi The Witcher no pude prestar mucha atención. Y en Facebook, ¿qué dicen? A ver. Los médicos, los cocineros. Me encantó, Lili. Sí. Está esta novela como Agua para Chocolate, ¿no? Ella cocinaba y de acuerdo al estado anímico que tenía, le contagiaba el estado anímico a los demás. Entonces no me acuerdo que hacía un guiso en un momento y ya estaba muy triste, entonces todos los que comían el guiso lloraban. Gigamesh dice, los religiosos que dicen que no son magos, pero lo son. Y ahí entra la discusión semántica, ¿no? Estas discusiones bizantinas que en Bizancio se discutía sin llegar a ninguna conclusión el sexo de los ángeles. Bueno, sos un mago, no sos un mago. Decime a qué llamas mago y desactivamos la discusión, ¿no? Acá Lili, la catequista, me dice, Lázaro estaba muerto, era el mejor amigo de Jesús. El ciego era un hombre que vivía en Jericó. Me encanta porque Lili todo lo que es Nuevo Testamento te lo sabe así. Viejo Testamento no. El otro día hablábamos de eso en clase con Lili. Bueno, cuando hay conciencia, el mago es consciente, y este es otro elemento que distingue al mago. El mago es consciente de que está transitando la segunda realidad. Llamamos segunda realidad a ese lugar al que vamos cuando tenemos una ensoñación, un sueño, una fantasía, una meditación, una visualización, ¿no? Muchas tradiciones de sabiduría dicen, cuando yo sueño me entreno para la muerte, ¿no? Es un pequeño morir. Y es a donde uno dice que va cuando muere. No lo sabremos, digamos, mecanicistamente nunca. Empíricamente nunca. El mago es consciente. Fíjense, una definición de chamán es el que va al otro lado a buscar la medicina, ¿no? El chamán viaja o te acompaña en ese viaje, muchas veces, por ejemplo, cuando hay toma de plantas, ¿no? Ayahuasca, peyote, etc. Te acompaña a buscar. Entonces, no solo tiene una conciencia de que viaja, sino que además interviene en esa segunda realidad. Trae la medicina. Que la medicina a veces es una imagen. Vos en una toma de ayahuasca viste algo y esa imagen mueve algo interiormente y vos cambias un patrón de conducta. Desde una adicción, muchos adictos usan, digamos, la ingesta de plantas ceremoniales, siempre en el contexto de la ceremonia. Yo digo, cuando los invitan a tomar planta un departamentito en Palermo, fíjense si encuentran algún lugar donde, o algún chamán que los lleve a la naturaleza. De hecho, hay experiencias que son de una semana, pero bueno, mínimo, y si dura una noche, que general es de noche, que los lleven al aire libre, al contacto con la naturaleza, de eso se trata, ¿no? Así que tengan cuidado cuando... A un amigo me prestó su peluquería, me dijo alguien una vez, y en la peluquería vamos a hacer... Ah, bueno, qué sé yo. No sé, capaz igual salió todo lindo, pero a mí me da la sensación de que, bueno... El chamán te acompaña y vos traes la imagen que termina... Esto que decía Jung del poder transformador del símbolo, ¿no? De pronto, en esa visión me enfrenté a un monstruo y lo vencí, y después yo veo un cambio de conducta en mi vida. O no lo vencí, pero me di cuenta de algo, entonces vuelvo a mi vida y tengo que seguir lidiando con ese dragón, pero tengo algunas otras herramientas para de a poco ir defendiéndome de ese monstruo, que soy yo mismo, como decíamos, ¿no? El mago tiene que darse cuenta que la sombra es propia. Entonces tiene conciencia de esto. Y una forma, y esto lo explica Jung y lo vamos a decir muy sucintamente porque es todo un concepto muy complejo, pero es el complejo de sincronicidad, que para simplificarlo decimos es una coincidencia significativa, ¿no? Estoy estudiando sobre un tema o necesito información sobre algo y me encuentro un libro o pensé en alguien y me llamó y esa coincidencia no pasó inadvertida, movió algo en mí. El mago está muy atento a eso. Y hay un cuento, que en realidad no es que sea un cuento que se relate, ¿no? Pero, por ejemplo, Jung lo relataba cuando daba alguna conferencia, y Richard Wilhelm, que fue el traductor al alemán de Li Ching, también lo relataba, y en un viaje a la China no llovía en no sé qué pueblo y mandan a llamar al hacedor de lluvia. Digamos, la figura del hacedor de lluvia es muy común, ¿no? Hasta en los dibujitos hacen chistes, ¿no? Con esto de que viene un indio y hace como un ritual y se larga a llover. Y en realidad
los hacedores de lluvia, que sería una manifestación de los magos, no hacen rituales. El hacedor de, esto lo contaban Wilhelm y Jung, llega el hacedor de lluvia y pide que le reserven una choza, una casa, en un lugar apartado de la aldea, ¿no? Y el tipo se mete ahí y a los 4 días se larga a llover. Entonces, Wilhelm le pregunta cómo hizo, digo, ¿qué tipo de ritual? Cuénteme, yo quiero saber. Él trataba de entender, digamos, la mentalidad china, era sinólogo, ¿no? Y le dice, yo cuando llegué me di cuenta que la aldea no estaba en Tao. El Tao es imposible definir el Tao. Yo no sé si va a haber tormenta hoy. Pero el Tao podríamos, en este caso, para entender este cuento, es armonía. Vamos a definirlo así. El Tao es el camino, el Tao es Dios, el Tao es todo y no es nada. Bueno, cuando veamos tradiciones de sabiduría vamos a hablar de Tao también. Yo me di cuenta que no había Tao, había un desequilibrio. Entonces lo que yo hice fue, y ese desequilibrio de la aldea me desequilibró a mí. Entonces lo único que yo necesitaba hacer era buscar mi equilibrio interior. Y una vez que yo logré mi equilibrio interior, pasó lo que tenía que pasar, llovió. Y este sería un ejemplo de un mago. El mago está en contacto con la segunda realidad, con su mundo interior, con el inconsciente colectivo, con el cómo todo está interconectado. Y una vez que logra la armonía entre todo eso, afuera sucede lo que tiene que suceder. Y eso es de alguna manera una sincronicidad. Y el mago eso lo sabe. A veces cuando uno ve al mago estereotipo, ¿no? El alquimista, el que trabaja con elementos, con materiales, con metales y los transmuta, tiene un destilador. De todo eso vamos a hablar cuando hablemos de alquimia. Pero de alguna manera lo que están haciendo es, a través de ciertos rituales o de ciertas recetas puntuales que hay que seguir, van propiciando el orden interior. Uno puede también ordenarse interiormente generando un orden afuera. Entonces, de ese proceso, de esa ceremonia, de ese ritual, ahora vamos a hablar puntualmente de rituales, que puede ser de convertir el plomo en oro, se logra un proceso interior. Mi mamá y mi abuela visitaban una bruja cuando yo era chico que no sé, hacía tarot a cambio de un paquete de yerba. Eso contaba mi vieja. Y mi mamá me decía, a mí la bruja siempre me dice que cuando yo me sienta muy desordenada tengo que ordenar el cajón de las bombachas. Y o por lo menos yo me reía de chico, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Sin embargo, hay en ese proceso de ida y vuelta entre mi exterior y mi interior una correspondencia. Y si alguna vez se pusieron a ordenar a conciencia y meditativamente su casa o su placar o la heladera, díganme si no sienten un cierto orden interior, ¿no? De alguna manera. Bueno, el mago genera ese vínculo entre lo exterior y lo interior. Bueno, a ver si me hablaron un poco acá. Nada, nadie habló nada. Háblenme, porque a mí me gusta, si no me aburro, quiero interactuar. Los contadores hacen magia, dice. Sin, ¿sos vos? Hola, Sin, no puedo creer que estés acá viendo. Sí, los contadores hacen magia. Sobre todo en este país, diría mi amiga Cintia, que me encantó. Gracias por estar, Sin. Bueno, acá alguien dice una grosa, pero no sé a qué hace referencia. Será por esto de ordenar el cajón de las bombachas. Bueno, Marie Kondo, hablamos de Marie Kondo, la ponja esta que enseña a ordenar, tiene toda una filosofía por debajo de eso que parece tan tonto. Y cuando trabajamos el desapego, que está el video por ahí, hablábamos de eso. Fíjense si quieren. Sil dice, es una genia esa bruja. El consejo de ordenar las bombachas sirve muchísimo. Sobre todo para las que andan perdiendo las bombachas por ahí, ¿no? Bueno. A ver. Uy, qué rápido pasa el tiempo. La canción de la bruja de la lluvia. No sé cuál es esa, Rodri. Mandame un audio cantándola y te saco en vivo. Los músicos también. Sí, me gusta pensarlo así, ¿no? La música como magia. Y sí. Bueno. Es importante que para que el mago sea luminoso, uno sea fiel consigo mismo. Lo que uno tiene
que expresar o lo que uno exprese o esa modificación que quiere hacer de la realidad tiene que estar en consonancia con su mundo interior genuino. Por eso hay que ser fiel con uno mismo. Lo que estamos diciendo es esto, es expresar nuestro mundo interior en el mundo exterior es magia. Y a veces hay gestos muy tontos. Cualquier adulto sabe que si un nene está alterado, un nene chiquito está alterado, buscas la calma en tu interior, los que más o menos tienen un contacto con su mundo interior, porque si no, ¡pah! Y lo calmás, ¿no? Cualquier madre, cualquier abuela que toma en sus brazos a su nieto, a su hijo, o cualquiera que toma un nene chiquito y lo calma, está transmitiendo su propia calma interior al otro. Un reikista también sabe, ¿no? Canaliza, pero al mismo tiempo se dispone a algo y dispone al otro. Y a veces pasa al revés, y este sería un mago oscuro. Vos estás tranquilo, pero viene una persona que te inquieta. Ahí también estoy transmitiendo energéticamente, si definimos energía como la fuerza que pone en movimiento la materia. ¿No? Para no usar la palabra energía como un comodín y que sirva tanto para un barrido como para un fregado. Finalmente, podríamos decir que hacer valer nuestro poder personal, nuestra vocación, el para qué estoy acá, mi talento, mi don, hacerlo valer, empoderarme, expresarme desde ese lugar, transforma mi entorno. Si yo me estoy dedicando a aquello para lo que vine, lo que es más auténtico en mí, voy a transformar el entorno. Y yo creo que no hay nada más mágico que eso, ¿no? Cambiamos y crecemos y en el proceso enriquecemos al mundo que nos rodea. Bien. Otra cosa, cuando calmamos un nene, esta cosa de que la palabra, ¿no? Ahora vamos a hablar puntualmente de la palabra, pero venía hablando de los nenes y cuando calmo un nene. Cuando un nene se raspa la rodilla y a veces llora y grita más por el susto que por el dolor y viene y te busca, ¿no? Y la mamá, ¿qué hace? ¿Qué dice cuando ve el nene, ¿no? Sana, sana, colita de rana, le sopla, le da un beso, le apoya la mano. Todas esas cosas son magia. Pasa que en este contexto lo vemos como una tontería, pero si eso lo hiciera algún brujo de una tribu, diríamos, está realizando un ritual para que la persona sane, ¿no? Pero ese ritual y esa palabra transforma la realidad. Y transforma la realidad de una manera muy poderosa. Así que cuando estamos con el bidibibadidibú o con el abracadabra o cuando hay una palabra clave que activa la conexión con la segunda realidad, lo que estamos diciendo es que la palabra es poderosa, la palabra transforma. Por eso, de pronto, el cristianismo, ¿no? Que dice que Dios es el verbo, ¿no? Cuando yo nombro algo, lo creo. No puedo nombrar lo que no existe. Si lo nombro, existe. Y de alguna manera esto, traducido a lo cotidiano, se da en la forma en la que yo me dirijo a mí mismo o me dirijo a los demás. Yo hago magia cuando le digo a alguien, qué lindo que estás, qué linda que estás, qué bien que te salió el trabajo, qué bárbaro lo que publicaste. Estoy generando una realidad. También cuando le digo al otro, sos un estúpido, te lo expliqué 1000 veces, no servís para nada. Ahí estoy siendo un mago oscuro. Yo con la palabra genero realidad, más no sea cambiar el estado anímico de la otra persona. Entonces, por eso de pronto un psicólogo, un consultor psicológico, un médico puede ser un mago. No es lo mismo un médico que te diga, tenés tal enfermedad, te morís en una semana, que alguien que te diga, tenés esta enfermedad, es terminal, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para sortear esto, para que mejore tu calidad de vida, para que encuentres un propósito en este tránsito. Y después vamos a hablar un poco de los médicos y los rituales. Y cuando me hablo a mí mismo, y esto el coaching lo sabe, ¿no? Digamos, un coach puede ser un mago de alguna manera, con esa simple acción de estar preguntándote todo el tiempo para que vos reflexiones y te contestes. Y la PNL hace mucho hincapié en cómo expreso las cosas. Entonces les nombro 2 o 3 con las que yo suelo hinchar bastante las pelotas, ¿no? Justo hoy hablaba con alguien y que me decía, tengo que tal cosa. Y yo le contestaba, no tenés que nada. El tengo que me coloca en la posición de víctima. Es decir, si yo tengo que, no estoy expresando que deseo hacer eso. Estoy obligado a hacer. Y nadie está obligado a nada.
Lo que pasa es que uno a veces cree que sí, pero porque no se cuestiona los precios a pagar. Tengo que trabajar porque si no, no como. No, lo que estás diciendo es, quiero comer, entonces trabajo. Porque podrías no trabajar y qué sé yo, vivir de arroz. Modificar el tengo que por el quiero también tiene que ver de alguna manera con la magia en la tierra. Estamos hablando de eso, por eso al principio decía, quizás se desilusionen un poco porque pensaban que les iba a enseñar a cómo convertir el agua en, no sé, en vino. Bueno, si pudiera hacer esas cosas no me estaría dedicando a esto, supongo. Pero sí podemos cambiar la realidad de la otra persona, el estado anímico, desde la palabra. Y sobre todo, la palabra hacia mí mismo. No es lo mismo decir, soy un estúpido, esto me sale mal, que decirme a mí mismo, estoy aprendiendo, no me salió, pero entendí algo que antes no entendía en ese error. El modo en que le hablo al otro y el modo en que me hablo a mí, ¿no? Bien, eso respecto a la palabra. A ver. Muchas veces los magos son justamente los chamanes y son los que tienen una historia. Y cuando nosotros estudiamos mitología o estudiamos cuentos de hadas, que lo vamos a ver en el próximo ciclo de fogones, cuando hablemos de tradiciones de sabiduría, hay enseñanzas, conscientes o no, sobre cómo vincularme con las distintas etapas de la vida o con mi proceso de individuación, es decir, ese proceso a través del cual expreso mi parte más esencial. Entonces, en esas historias que cuentan los magos, y acá aparece de vuelta la palabra, hay enseñanzas. Y cuando esas palabras las sostengo en el tiempo, se va generando una identidad histórica. El mago también cumple el rol de generar identidad en el grupo. Y ahí hay una doble cosa en el mago. Está el mago solitario, pero también está el mago que tiene su comunidad, que tiene su aquelarre, que tiene su cofradía. Bueno, hay muchos nombres, ¿no?, para los grupos de magos. Y ahí es donde el mago se vuelve poderoso, porque es entre magos se contrarrestan, se pescan. Esto lo estás haciendo porque es lo que el destino quiere, o esto lo estás haciendo para lograr éxito, fama, fortuna. Porque todos los magos en su propio viaje del héroe transitan esa situación donde son tentados por el mundo del ego, y cuando están juntos son más poderosos. Y hoy estábamos hablando con alguien justamente de eso, y a mí me parece muy noble generar comunidad. Bien. Por eso a veces el mago es el que cumple el rol de generar un mito, una historia, un cuento que le dé identidad a ese grupo y que haga que el grupo permanezca unido. Decíamos, cuando el reino es hospitalario, el mago está en la corte. Cuando el reino no es hospitalario, el mago hace la suya. Merlín en varias historias no está presente en la corte porque se va. Bueno, como les dije, decirle a un niño que es un tonto genera realidad. Decirle a alguien que de pronto está alucinando algo, decirle que está loco, también genera realidad. Y es desnombrar, dice la autora, no es nombrar. En lugar de asistir a esa persona. Porque puede pasar que la persona vea algo por alguna cuestión patológica, y puede pasar que esa persona vea algo porque tiene un contacto con la segunda realidad. Yo conocí un antropólogo cuya tesis era explicar psicológicamente lo que pasaba en la escuela científico Basilio, que es esta escuela espiritista donde la gente dice que habla con muertos, ¿no? Interesante todo lo que él expuso. Pero él además era psiquiatra y decía, a veces hay personas que escuchan voces o que ven cosas, y el verdadero problema es que no lo entiende y que no lo entienden. Y con esto voy a ir cerrando, hay un montón de cosas que digo, pero esto me parece que es importante, porque todos hemos experimentado el arquetipo del mago, hemos vivido cosas que no podemos explicar desde lo racional. Insisto, esas cosas pasan. Yo a veces con lo que no estoy tan de acuerdo es con la explicación que le damos a eso, porque no sé si la tiene. Me gusta hablar de la segunda realidad. Y este psiquiatra dice, cuando me viene alguien, salvo que sea realmente una esquizofrenia, porque escucha cosas y es un peligro para sí mismo y para los demás, él le sugería que fueran a la escuela científico Basilio, donde dicen que hablan con muertos. Entonces, en el momento en el que le encuentra una explicación a esas voces que escucha, sabe que puede ir a ese lugar a compartir y va a ser comprendido. Y aunque las escuche en el cotidiano, en el trabajo, donde sea, funciona normalmente en sociedad porque él
resguarda toda esa percepción para estar ahí, listo, funciona. Es normalizado de alguna manera. Entonces me parece interesante como para ir cerrando, igual ahora vayan comentándome lo que quieran, que estos últimos 10 minutos que quedan los voy a leer. Necesitamos una explicación. En nuestra parte del ego, pero no del ego choto, sino del ego como ese rey que nos permite funcionar en el mundo, necesita pertenecer, necesita entender, necesita darle una explicación a esas experiencias trascendentales. Y en general el problema con esto es que no encontramos el lugar donde poder expresarlo. Entonces, me parece interesante que todos tengamos nuestra propia cofradía de magos, donde hablar de estas cosas, donde nos contengamos, donde nos sentamos seguros de expresar esto. Así que, bueno, no me queda mucho más tiempo para profundizar. Dice acá, escríbame que les leo. Mayeres, genial Fer, toda la data, me tengo que desconectar, abrazos. Bueno, gracias por despedirte. Y bueno, a ver acá, los magos conectados en Facebook, háblenme. La canción de la bruja de la lluvia, dijiste, Rodri, no sé qué es eso. Bruno dice, totalmente, en la decodificación se toma el armario y lo personal como el mundo interno. Bien, claro, bueno, eso es trabajar con el simbolismo. Yo, por ejemplo, le preguntaría primero a alguien qué representa el armario, ¿no? Y después iría ampliando el símbolo, y esto no lo invento yo, lo dice Jung, ampliando el símbolo con otras tradiciones que dicen ciertas cosas sobre esos símbolos. Pero siempre iría primero por el símbolo personal. Porque, qué sé yo, capaz a esa persona la encerraban de chico en el armario como castigo. Y probablemente el armario tenga entonces todo otro significado, ¿no? Los artistas son magos, dice Claudia. Sí, claro que sí, transforman la realidad. Y el mundo emocional interior lo expresan en el arte y con eso modifican el mundo interior de quien está viendo la obra, ¿no? Aldana dice, lo del orden se vincula con el concepto de lo que es afuera es adentro, el hermetismo, es tal cual. Sobre esa idea de cómo es adentro es afuera, hablamos mucho en el arquetipo del rey. Rodrigo dice, necesito urgentemente el tip para convertir el agua en vino. Bueno, yo no lo tengo. Capaz alguno de los chicos que está conectados acá, sí. La canción la tenés en WAP, me dice. A ver que me mandaste, para que justo ahora. La canción de la bruja y la lluvia. Bueno, esperemos que abra. Y Nati dice, Transpersonales es mi cofradía de magos. Gracias por existir. Bueno, para mí eso es un mimo. Que sea un lugar de encuentro donde uno pueda ser auténtico, para mí es invaluable. Bueno, a ver Instagram. Nada nuevo. Bueno, no sé, a ver si se me abre acá la canción de la que hablaba Rodri. Igual me voy a ir despidiendo y les voy a contar que quien quiera sumarse al Zoom que vamos a hacer ahora, me escribe, le paso el link, que yo durante la semana comparto material y dinámicas en un grupo de WhatsApp. De esa forma es que convierto esto en un taller. Así que me contactan y se suman. El martes que viene, a las 10 de la noche, hacemos el próximo vivo hablando del sabio, el arquetipo del viejo sabio. Y bueno, me despido con gratitud, como digo siempre, ¿no? Que la gratitud tiene que ver con la palabra gratis, es lo que viene sin que uno haga nada, así que todo el feedback que recibo de ustedes me hace sentir muy feliz, es muy grato, por eso siento gratitud, así que gracias y nos vemos ahora en un ratito en Zoom, quien se quiera conectar, que no esté en el grupo del viaje del héroe, que es donde mando el link, me escribe por privado y se los mando. Abrazo grande, gente. Adiós.